Buenos días, jóvenes de noveno grado. En esta ocasión vamos a iniciar la unidad número 5 que se denomina figura semejante y vamos a trabajar la razón entre segmentos. Para eso vamos a saber que vamos a trabajar con segmentos y aquí tenemos en el problema inicial varias preguntas. El segmento A vale 2 centímetros, el B 4 centímetros y el C 6 centímetros. Dice la pregunta literal A. ¿Cuántas veces es la longitud del segmento A con respecto a la del segmento B? ¿Cuánto vale A? 2 centímetros y B 4. Entonces nosotros decimos A sobre B va a ser igual a 2 entre 4. Esto lo podemos simplificar, mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2. Entonces sería un medio. Vamos a ver literal B. ¿Cuántas veces es la longitud del segmento A con respecto a la del segmento C? A vale 2 y C vale 6. A sobre C, 2 sobre 6. Tiene mitad que es 3 y mitad que es 1. Nos quedaría un tercio para esa. Y luego dice, y la de B con respecto a C sería 4 entre 6. B sobre C. 4 entre 6, mitad de 4, 2, mitad de 6, 3, nos quedaría 2 tercios. Ya tenemos para el problema inicial. ¿Qué son las razones? Es el cociente de los números que expresan las longitudes de los segmentos y le llaman razón entre segmentos. Por ejemplo, aquí teníamos la razón de A y B un medio, ya que A sobre B es igual a un medio. También se puede representar como 1 y los dos puntos significa proporción y se lee 1 es a 2. Bueno, luego tenemos un ejemplo que nos dice, ¿cuál es la medida del ancho de una ventana de alto de 180 centímetros, cuyas dimensiones de ancho y alto están a una razón de 4/9? Veamos la figura. Tenemos que de ancho es A, no lo conocemos. Tenemos ahí el ancho, ancho es 180, que es el alto. Y el ancho no lo conocemos, que es A. ¿Cuál es la medida de una ventana del alto? La altura. Este ancho indica la base de esa ventana. Iguala el ancho y el alto de la ventana con la razón entre ambos. Entonces vamos a denotar por A la medida del ancho de la ventana. Nos va a quedar A. Este es para el icono de los ejemplos. A sobre A va a ser igual. Y en este caso que tenemos ahí, y de ahí nos dice que están a una razón de 4/9. Entonces lo vamos a igualar. Como no conocemos el ancho, escribimos la letra A igual a 4/9. Ahora, ¿cuánto vale el alto? Alto mide 180. Y como son proporciones, multiplicamos por cruzado. 180 nos va a quedar A igual 180 por 4 y lo dividimos entre 9. Bueno, ahí tenemos dos caminos para poder hacer esa operación. Lo primero sería multiplicar 180 por 4. Y si nosotros multiplicamos 180 por 4 nos da 720. Los 720 al dividirlo entre 9 nos dan 80. 80 centímetros es el ancho de la ventana. Ese es para el ejemplo. Luego ustedes hacen los problemas de lapicito que dice calcula la razón entre el segmento A 4 centímetros y el segmento 20. Entonces va a dividir A entre 20. A 4 entre 20. Y luego simplifica. Y el 2, la base y la altura de un triángulo están a razón de 5 séptimos. Si la base mide 10, ¿cuánto mide la altura del triángulo? Parecido, es una aplicación que va a aplicar casi igual al ejemplo que acabamos de ver.